Pues bueno, quiero darles la bienvenida a este webinar de este ejercicio que estamos realizando de forma mensual aquí en WRU. En esta ocasión vamos a hablar, bueno, Tricia les va a hablar de fundamentos y análisis financiero para el planning digital anual y la importancia que esto tiene. Vamos a tener una pequeña dinámica, de hecho aquí tienen un código QR por si lo gustan escanear. Les voy a proporcionar al final de la actividad también un código para que con su celular podamos realizar la actividad. De cualquier forma, al final lo volvemos a ver este código QR. Y bueno, la agenda del día. Vamos a hablar un poco de nosotros, les voy a hablar un poco también de la carrera de Tricia. Y vamos a hablar, el webinar lo vamos a dividir en 4 partes, que son elementos de un presupuesto anual, consideraciones para un planning financiero, análisis periódico y el cierre de ejercicio financiero y pronóstico. Vamos a hablarles, bueno, les voy a hablar un poquito de nosotros antes de empezar en forma. Somos una agencia de comunicación digital, marketing digital. Integramos las necesidades de nuestros clientes en 5 áreas, que son estrategia, contenido, análisis y compra de medios digitales, innovación tecnológica y estrategia social. Tricia es la fundadora y directora general de WRU. Cuenta con más de 20 años de experiencia en mercadotecnia digital. Es egresada del TEC de Monterrey como licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en mercadotecnia de servicios. Y también cuenta con posgrados en semiótica aplicada, medios de comunicación. Este último lo realizó en Los Ángeles. Y marketing digital, igual por parte del TEC de Monterrey. Perfecto, pues bueno, te cedo la palabra. Gracias. Antes que nada, les agradezco mucho que se estén integrando a nuestro tercer webinar. Para nosotros es un gusto estarlos recibiendo desde todas las partes del mundo que se están conectando. Y en esta ocasión vamos a hablar de cuestiones presupuestales y de la estrategia atrás de un presupuesto. Entonces, el objetivo del webinar o los conocimientos con los que vamos a salir de este webinar son 3 básicamente. Uno, que es saber determinar qué gastos van inmersos en un presupuesto digital. También cómo vamos a definir qué tipo de gasto es el que estamos ejerciendo en un presupuesto y cómo vamos a hacerlo flexible. Y por último es conocer cómo determinar los presupuestos a partir de los objetivos de marketing digital. Entonces, bueno, cuando creamos un presupuesto, lo que queremos es que sea efectivo. Y para eso voy a leer una definición que creé de un presupuesto digital efectivo. Dice así: un presupuesto efectivo es aquel que da respuesta a los objetivos operativos de la empresa. Todo presupuesto sirve como una herramienta de control. Es en sí un medio y no un fin. Es un medio para realizar programas y proyectos que debe realizar la empresa para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, el objetivo de la empresa no es cumplir el presupuesto de manera puntual, sino que él nos permita la ejecución eficiente de la marca en medios digitales. Eso es lo único que voy a leer el día de hoy, pero quería sí darles una definición muy, muy clara de lo que es un presupuesto digital. Ahora bien, cuando vamos a conformar un presupuesto digital, puede ser que nos topemos con 4 situaciones que son las más comunes. Una puede ser que no se tenga un presupuesto definido digital. Me parece que esta situación recae para las marcas que si bien tenían o sitio web o algunas salidas sociales, no le estaban dando el peso necesario a la parte digital y es momento de ya separarlo o me parece que esta cuestión de la pandemia y de COVID ha creado mucha necesidad para hacer soluciones digitales y necesitan crear un presupuesto de cero. El segundo escenario que creemos que es común es que ya no se pueda gastar más, es decir, que se tenga un presupuesto ya determinado para la ejecución digital y que no se pueda incrementar por cuestiones internas o por control presupuestal general del área de marketing. La tercera situación es que no se sabe qué incluir en un presupuesto digital y qué se designa específicamente para los esfuerzos en esta área. Y el cuarto escenario es: quiero innovar o diferenciarme, quiero aprovechar las plataformas digitales y no sé cómo calcular
la partida financiera que va a afectar a mi presupuesto con este fin. Entonces, ya teniendo bien claro cuáles son nuestros escenarios, vamos a hablar de elementos de un presupuesto digital anual. El presupuesto digital anual se conforma de 3 elementos básicos. El primero, que son gastos fijos. Tomando los escenarios anteriores, podemos pensar o podemos agarrar un ejemplo de una empresa, por ejemplo, una capacitadora, que en sus prácticas anteriores lo que tenía era una oficina donde se podía ir a capacitar, o bien tenían una plantilla de capacitadores que iban a las empresas para dar un proceso de capacitación. Llega COVID y tienen que crear un presupuesto digital. El presupuesto digital y su primer elemento son los gastos fijos. ¿Qué tenemos que contemplar dentro de los gastos fijos? Son todos aquellos gastos que sí o sí tenemos que ejercer cuando hablamos de digital. Aquí algunos ejemplos que estamos poniendo es si yo tengo que comprar un server o si tengo que rentar un hosting o el costo de mis dominios anuales. Si mi equipo es interno, bueno, la nómina que impacta a este equipo de trabajo, o bien si estoy designando una iguala para una agencia, si tengo determinado el budget o la inversión de campañas digitales, las estrategias de SEO, etcétera. ¿No? Estamos hablando de los gastos que sí o sí tengo que ejercer para poder llevar a cabo una estrategia completa. Ahora bien, el segundo elemento que tiene un presupuesto digital son los gastos fijos deseables. La diferencia entre los gastos fijos y los gastos fijos deseables básicamente es el upgrade de las funciones de un gasto fijo. Si ponemos como ejemplo el server o el hosting que tenemos en un gasto fijo, si la demanda o las entradas de mi sitio web están siendo rebasadas de lo que yo ya tengo contratado, un upgrade de ese hosting es lo que sería un gasto fijo deseable. Es decir, necesito más ancho de banda para poder correr con las necesidades de mi sitio web. O si tengo un budget de campaña ya establecido, probar nuevos formatos como un rich media puede ser un gasto fijo deseable. Quiero que tenga un mayor impacto o quiero correr programática o quiero que los diseños se pasen a animaciones 2D o que se vuelvan motion graphics, ¿no? Ese es un gasto fijo deseable. Y por último, está un elemento que lo designamos como innovación o la partida que va a permitir que nuestro presupuesto cubra diferenciadores en la estrategia digital. Por ejemplo, desarrollar una ARG, hacer una promoción en Advert Gaming, desarrollar sitios promocionales específicos para un esfuerzo, desarrollar apps que estén apoyando mi ejecución ya establecida de digital, o implementar un sistema de lectura de Big Data o de CRM, etcétera, etcétera. Es todo con lo que mi marca puede no vivir, pero que me va a permitir hacer una diferencia en la estrategia digital. Sumándolos todos es como creamos un presupuesto digital completo. Ahora, para poder ejemplificarlo de una mejor forma, vamos a hablar de algo que nosotros designamos como la receta Fiore. Les voy a dar un contexto de Fiore para quienes no la conozcan. Es una marca de protección femenina. Fiore es un cliente que hemos tenido por un poquito más de 6 años. ¿Y qué es lo que sucedió con Fiore? Para que tengan un contexto de cómo armar este presupuesto en cada uno de estos rubros. Fiore es una marca de distribución segmentada, es decir, no tiene una distribución nacional. De las marcas que Ontex México tiene, Fiore era la de menor participación de mercado, por lo tanto su presupuesto no era un presupuesto amplio o no cubría presupuesto para medios tradicionales, es lo que quiero decir. O sea, no tenían un budget designado para tele o para radio o para espectaculares, etcétera. Entonces, Fiore llega con nosotros y nos dicen, quiero tener una reputación como marca, quiero darme a conocer, ¿qué necesito hacer? Entonces, ahí es donde nosotros generamos un primer presupuesto de gastos fijos. Es decir,
Para que Fiore tenga una presencia hay que crear un sitio web, hay que pagar un dominio, hay que pagar un hosting anual, se determinan qué redes sociales son las que se van a correr, si se va a llevar una pauta o no, y empezamos a correr el primer año de gestión digital de Fiore. Una vez que terminamos este año y haciendo el análisis de los resultados de esta marca, se llegó a la conclusión de que los formatos eran insuficientes para llegar al target que estábamos buscando o tener el engagement que queríamos tener. Luego entonces se hizo una ampliación de ese presupuesto en un porcentaje determinado para tener gastos fijos deseables. Es decir, con estos gastos fijos deseables, lo que hicimos fue desarrollar nuevos formatos dentro de los canales digitales que la marca ya tenía. Y entonces empezamos a complementar nuestro contenido con salidas animadas que empezaron a generar más engagement. A lo largo de el segundo año se hizo el análisis, digamos, cualitativo, que es decir, los comentarios que estaba teniendo la comunidad de Fiore acerca de la marca y las necesidades que estaban presentando. Y de ahí se hizo una propuesta de innovación que fue, si este target está hablando contigo y está teniendo un interés determinado sobre este tipo de contenido con tu marca y lo está relacionando así, ¿por qué no creamos un canal específico para este target? El target de Fiore era de mujeres jóvenes de entre 13 a 55 años, era un target bastante amplio que nos permitió desarrollar este concepto de videoblog, donde se hablaba de cuestiones de salud, de cuestiones de fitness, de cuestiones de tendencias de moda o de inteligencia financiera. Se tenía una sexóloga que hablaba tanto de salud como del insight o del self-awareness del target, etcétera, hasta lograr tener esta parte de innovación que eran los videoblogs Fiore. No se oye lo que se dice en la presentación, sí se va a escuchar, pero básicamente este es un teaser de nuestras blog Fiore. Esta página llegó a tener más de 8 millones de reproducciones de forma orgánica. Entonces, esta receta Fiore es la que nos lleva a generar este presupuesto completo. Es un ejemplo de hacer un presupuesto completo con los 3 elementos de un budget. Ahora bien, en porcentaje, ¿cómo yo debo de calcular los gastos? Los gastos fijos pueden ser del 70 al 65% de nuestro presupuesto anual. Eso nos da la flexibilidad para estar jugando con un 35, 30% para hacer diferenciadores o para hacer un upgrade de los gastos que estamos teniendo en un presupuesto anual. Para los gastos fijos deseables, se busca que cada año se pueda crecer este presupuesto en 15%, el presupuesto relacionado con gastos fijos, que se puede crecer en un 15% para tener herramientas más poderosas o algunas herramientas de lectura de Big Data o de inteligencia como el SEMrush, o si necesitamos implementar un Salesforce, etcétera, etcétera. Y para la partida de innovación, lo que se busca es calcular un 20% del presupuesto anual total. Muchas veces lo que sucede es que cuando estamos armando el presupuesto no tenemos muy claro en qué tenemos que invertir este 20% de innovación, pero lo vamos a ir determinando un poquito más adelante. Pero más o menos este es una repartición de budget muy sana para un presupuesto digital. Ahora, vamos a hablar de consideraciones para un planning financiero, que es con base en qué me voy a basar para poder hacer este escenario o este planning financiero. Aquí vamos a tener una primer parte que es el análisis de resultados contra el año anterior. Y el análisis sucede en 2 planes, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Y básicamente la respuesta que vamos, o la pregunta que vamos a responder con este análisis es, ¿qué aprendí y qué puedo eficientar? En la parte cuantitativa vamos a ver números, es decir, cuánto engagement promedio logré sostener en mis salidas sociales, o el equipo de trabajo que yo estoy teniendo me está dando los resultados suficientes, o necesito incluir
una nueva persona en el equipo de trabajo, o mi comunidad está creciendo lo suficiente como para seguir con este presupuesto, o necesito hacer un cambio, o estoy teniendo las suficientes conversiones en una eShop para poder sostener el presupuesto actual. Y la otra parte es la cuestión cualitativa, que esa ya es un poquito más de feeling y se va mucho al área social, que Rodrigo a lo mejor en las preguntas y respuestas puede profundizar un poquito en este tema, pero ya estamos teniendo nosotros una actividad, ya estamos nosotros teniendo estrategias que están saliendo en medios digitales. ¿Qué es lo que la comunidad está diciendo de nosotros? O cómo se está moviendo el mercado o nuestro producto en nuestro punto de venta, ¿no? Ese feeling de cuál es la percepción de nuestro público con respecto a nuestros esfuerzos es el análisis cualitativo. Ahora bien, después de hacer el análisis, ¿qué se hace? Se hace un balance financiero. El balance financiero responde a la pregunta, ¿cuáles son mis objetivos del año? El marketing digital siempre va a depender de los objetivos del área de marketing total, ¿no? Marketing tiene un objetivo de ventas, de conversiones, tiene un P&L desarrollado, y a partir de ese objetivo principal de marketing o de los objetivos de marca, se tienen que desprender los KPIs digitales, los objetivos de marca digitales y el crecimiento de equipo o recurso digital. Si los objetivos de marketing como tal son crecer en un 2% la participación de mercado en punto de venta, tenemos que ver que los KPIs digitales estén alineados a ese KPI principal o general. Entonces, esta parte de balance financiero tenemos que ver cuáles son los objetivos y cómo yo voy a hacer mi inversión para poder cumplir con estos objetivos de marca. Y por último, vienen los must-haves, que esto lo que va a responder es la pregunta, ¿qué assets requiero para cumplir mis metas? O sea, ahorita yo ya sé cómo funcionó mi presupuesto contra un año anterior, ya sé cuáles son los objetivos que quiero alcanzar, ahora tengo que analizar qué assets requiero para cumplir estas metas. Y los assets los vamos a dividir siempre en 3 grandes rubros. El primero, que son los recursos humanos, es decir, la agencia me está dando todos los servicios que necesito o necesito contratar algo más. O el equipo interno que tengo está logrando cumplir todos sus objetivos de atención al cliente, seguimiento y ejecución, o voy a necesitar a alguien especializado, por ejemplo, en eShop o en conversiones o en shipping and handling o en un funnel de conversión o en pauta digital, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el área de recursos humanos. Por otro lado, están los recursos tecnológicos. Hoy por hoy estoy corriendo con un servidor y necesito ampliar el ancho de banda de este servidor, o hoy por hoy tengo una versión pagada de un reporte como SEMrush de tanto y a lo mejor lo necesito crecer para tener mucho más insight de resultados o de Big Data o de tagging o de SEO, etcétera, etcétera. Esa es la parte de recursos tecnológicos. Y por otro lado, mis gastos fijos digitales están siendo suficientes para hacer la diferencia, sí o no, ¿no? Estos son los 3 elementos que vamos a tener que determinar en este must have, ¿no? Y de aquí vamos a desarrollar nuestros escenarios financieros. Los escenarios financieros que se tienen que realizar en la cuestión digital son 3. Siempre, 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 cada año o en cada marketing plan que sucede, ya saben, entre agosto y octubre de cada año, se tienen que desarrollar los planes financieros o el marketing plan digital en cuestión financiera. Ahora, ¿cuáles son estos 3 escenarios? El pronóstico financiero 1 es el escenario que es igual al año anterior. Es decir, aquí no hay un incremento presupuestal y se juegan con las mismas cantidades. El hecho de que se juegue con las mismas cantidades no significa que las invirtamos de la misma forma. Puede ser que yo esté haciendo, un ejemplo muy claro puede ser una pauta digital, hacer un análisis de pauta digital. Para los que ya tengan tiempo corriendo en digital, saben perfecto que Google es una herramienta de SEM súper mercenaria. Tú estás teniendo un presupuesto digital, por ejemplo, de $1,000
diarios, y siempre su ejecución va a ser corta y te va a estar diciendo constantemente cada 3 días. Tu presupuesto se está acabando muy rápido las primeras horas del día. Te recomendamos que lo subas 2,000 pesitos diarios, ¿no? Y así le subes tú los 2,000 pesitos diarios y estás corriendo con estos 3,000 y te vuelvo a decir, sigue sin ser suficiente, inviértele más, ¿no? Y a lo mejor los resultados que estamos teniendo en una campaña de Google o en la ejecución anual de un Always On en Google no está teniendo una conversión que es suficiente o relevante. Entonces, en este ejercicio lo que tenemos que ver es, si esta inversión que yo estoy teniendo de Google mensual, que es de 30,000 pesos, no me está dando los resultados que yo estoy esperando, pero en Facebook sí los estoy obteniendo, en Instagram sí los estoy obteniendo, o quiero probar nuevas plataformas como Spotify, bueno, a lo mejor lo que vale la pena es que ese presupuesto se reasigne a nuevos esfuerzos para buscar que tenga una mayor redención. Y así es como vamos a crear el escenario 1, que es pronósticos financieros, con la misma, con el mismo budget anual. Ahora, también se tiene que hacer un segundo escenario, que es el escenario ideal. Y este escenario ideal siempre va a jugar hacia la alta y es recomendable buscar un 15%. Este 15% de incremento tenemos que hacer un balance entre los gastos fijos deseables y la parte de innovación. A lo mejor para mi marca lo que conviene es no tener un incremento en gastos fijos deseables, porque lo que yo ya tengo establecido como gastos fijos está siendo suficiente, pero quiero hacer una estrategia para entrar a TikTok porque está teniendo muchísima descarga y está teniendo muchísima interacción y hay pocas marcas inmersas en TikTok y entonces quiero experimentar en esta parte. O bien las salidas de social no están siendo o tienen una estrategia y un alcance determinado y quiero tener un reach a un nuevo mercado y quiero hacer producción digital y quiero tener un spokesperson y quiero tener o desarrollar un concepto de love brand. Eso lo vamos a meter en este 15% a la alza, que es un escenario ideal. Y también es nuestra obligación tener un pronóstico a la baja, ¿no? Este pronóstico lo vamos a hacer con el 15% menos de lo que estábamos corriendo contra año actual, porque, digo, lo acabamos de vivir en 2020, un recorte presupuestal importante y tenemos que determinar qué estamos dispuestos a sacrificar de nuestra marca para perder el menor reach o el menor engagement o la menor reputación que se pueda o que impacte de la menor forma a nuestra marca, ¿no? Estos son los 3 pronósticos financieros que nosotros tenemos que presentar para que se incluyan en el marketing plan anual, que se comparen con el P&L que se tiene que desarrollar en un marketing plan y que de ahí se pase pues al análisis directivo para ver qué vale la pena y qué no vale la pena invertir en nuestro presupuesto. Y por último, vamos a ver qué elementos de análisis tenemos que ir implementando en nuestro presupuesto. Para esta parte existen como 3 tipos de análisis que vamos a implementar en un juego de presupuesto digital. El primer análisis es mensual. Aquí vamos a ver si existe un cumplimiento de presupuesto periódico o no. ¿Se acuerdan que muy al inicio estamos hablando del elemento de innovación para un presupuesto digital? Aquí puede ser que yo designé para apartar mi dinero, mi presupuesto que pasa a dirección y que me lo aprueben. A lo mejor yo estoy poniendo que en enero voy a desarrollar una app, ¿no? Y estoy poniendo mi gasto aquí de innovación. Pero puede ser que enero, como es el primer mes y estamos regresando a arrancar la ejerción de un año, etcétera, etcétera, puede ser que en enero no suceda. Este es el análisis mensual que se tiene que hacer. ¿Estoy cumpliendo con mi presupuesto, sí o no? Si estoy gastando de menos, ¿por qué estoy gastando de menos? Y si estoy gastando de más, tengo que justificar o ver de qué partida del resto de los 11 meses tengo que tomar para cubrir esta necesidad. ¿Sí? Ese es el análisis mensual. El análisis trimestral nos va a permitir ya tener una visión de cómo está avanzando mi marca en su reputación digital.
¿no? Entonces aquí sí se tiene que hacer un análisis de resultados completos con métricas completas y lo tengo que medir contra el trimestre anterior, es decir, el primer trimestre de 2021 lo vamos a tener que medir contra el ejercicio del mismo trimestre de 2020. ¿Qué tanto está incrementando, qué no tanto está incrementando mis resultados y qué estoy implementando de más y qué estoy implementando de menos para saber en dónde está la diferencia de este presupuesto? Y el análisis anual es el que ya mide todos los resultados y que nos va a permitir hacer nuestros 3 escenarios para el siguiente ejercicio financiero. Aquí, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Qué me dio resultados? Es decir, yo designé hacer esta app que estábamos hablando hace rato, hice una app o hice una estrategia en TikTok y qué resultados me dio. O sea, mi rubro de innovación que estoy implementando de nuevo por primera vez este año, ¿me dio resultados o no? ¿Tengo que continuarlo o no? Después vamos a medir qué inversiones están construyendo los objetivos que me planteé al inicio del año, ¿no? ¿Qué me está dando una redención? ¿Qué no me está dando una redención? ¿Qué me está dando una conversión? ¿Y qué no me está dando una conversión? Después, ¿hacia dónde quiero proyectar mi marca? ¿No? Puede ser que dentro de nuestro scope de estrategia de marketing general tenemos siempre a la competencia viéndola o queremos parecernos a un esquema de negocio que no necesariamente es nuestra competencia, pero que es aspiracional para nuestra marca, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a definir qué es lo que quiero yo hacer con mi marca y qué de estos elementos financieros o qué de estos esfuerzos digitales me están llevando a lograr esa proyección aspiracional que tenemos, ¿no? Y por último, necesitamos medir si logré un diferenciador contra mi competencia o no. ¿Qué tanto creció mi share dentro de la competencia? O si disminuyó, ¿dónde está la diferencia contra la ejecución inmediata anterior? Después de eso, se hace cierre de ejercicio financiero, se hace su pronóstico y uno empieza esta historia una vez más el siguiente año, ¿no? Esto básicamente es cómo se debe de manejar un presupuesto digital anual. Estos son los conceptos que deben tener y para poder ver qué tanto aprendieron de conceptos en estos webinars, les voy a pedir que escaneen este lindo QR para jugar un Kahoot rápido de 5 preguntitas. No sé, Jorge, si me quieres apoyar con abrir esto. Sí, claro. Una vez que tengan el código escaneado, o bien pueden entrar a la página kahoot.it. Aquí Kahoot, como está escrito acá en la pantalla. Y si pueden introducir el código 8719272. De cualquier forma, se los voy a poner en el chat para que lo puedan tener ahí contemplado. Sí, les vamos a dar un minutito para que puedan escanear, lo pueden escanear con su celular, abrir la página de Kahoot e ingresar con el código que les está poniendo Jorge en el chat. Ahorita voy a dejar yo de compartir mi pantalla para que Jorge me apoye con la compartición de la suya. Ok, perfecto. Y voy a compartirles mi pantalla entonces. Y ya tengo a Rafa, tengo a Luis, tengo a Luis González, tengo a Marimar, a Joaquín, Fer, Pau, Belén Tavares. Vamos a darles un par de minutitos al resto de los participantes del webinar para que puedan acceder. Tengo a Hugo. ¿Quién más falta? Por ahí creo que nos faltan unas 2, 3 personitas más. En el chat me comentan que si los apoyo nuevamente con la página, se las pongo en el chat con muchísimo gusto.
Ya quedó. Es kahoot.it. A ver, vamos a ver quién tengo también aquí a Chris Fer, que ya se acaba de integrar. Y ya nada más nos falta, creo que una persona. Tenemos a Rodrigo también. Y pues vamos a comenzar. Creo que nos falta aquí Cuauhtémoc. Ya, perfecto. Entonces, comenzamos con el Kahoot. Van a hacer 5 preguntas. Tricia, si nos ayudas a... Antes de darle a empezar, son 5 preguntas de conocimiento adquirido en webinar. Tienen 30 segundos para contestar. Y quien gane el Kahoot, vamos a darles una asesoría gratuita de 1 hora con WRU. ¿Les parece? También tenemos aquí a Aldo y comenzamos. Jorge también está por acá. Muy bien, comenzamos en 5, 4, 3, 2. Ok, vienen las preguntas. ¿Cuáles son los elementos de un planning anual? Pueden ser KPIs, objetivos de marca y crecimiento del equipo, o análisis de resultado, balance financiero y must-haves, beneficios tangibles e intangibles, o análisis cuantitativo y cualitativo. Ok, 4 personas contestaron correctamente. Análisis de resultado, balance financiero y must-haves. Muy bien, la que sigue. Mira, Marimar, mi gallo va ganando. Vamos a la que sigue. ¿Cuáles son los elementos de un presupuesto digital? Esa está fácil. Renta, nómina, agua y luz, gastos fijos deseables y gastos fijos de innovación, server igualas y SEO, activos pasivos y caja. Aquí, miren, eso me deja satisfecha porque 12 personas contestaron bien. Muy bien. ¿Cómo va la tabla, Miguel? Mar sigue en primer lugar, después está Ra, después está el negro, luego está Fer y en quinto lugar Belén. Venga, la que sigue. ¿En qué etapa es deseable explorar nuevos formatos de comunicación? ¿En los gastos fijos, en los gastos fijos deseables, en el startup o en los gastos de innovación? Nuevos formatos. En los gastos de innovación, correcto. En eso lo vimos en nuestro ejemplo de la receta Fiore. A ver, vamos. Luis González. Luis González se acaba de posicionar en primer lugar. En segundo está Ra. En tercero está Fer. En tercero está Luis, que no sé si Luis es rojo. Y en quinto se sostiene Belén. Sigue en la puja. A ver, la que sigue. ¿Cuál es el propósito de un presupuesto? Lograr objetivos digitales de la marca, economizar en los activos fijos, ejecutar la inversión digital y generar un control de gastos digitales. Lograr los objetivos digitales de la marca. Correcto. Vamos a ver cómo se mueve nuestra tabla de participación. Luis González sigue hasta arriba, Ra sigue en segundo lugar, Fer sigue en tercer lugar. Hay otro Fer, no sé si es otro o otra Fer, que está en cuarto lugar. Belén, sí, Belén, o sea, sigue luchando. Y creo que ya es la última, ¿no? ¿Cuántos escenarios financieros deben presentarse en un planning anual? Eso está fácil, muchachos. 3, ninguno, 1, 2.
3. Muy bien. Vamos a ver cómo queda en el primer lugar. Tercer lugar fue Chris Fer. Segundo fue Ra. Y el primero, Luis González. Negro, te acabas de ganar una hora de asesoría con mi persona. Cuando tú quieras, la podemos hacer válida por contestar bien tu Kahoot. Entonces, si me ayudas, Jorge, a dejar de presentar para que yo pueda ya pasar a preguntas y respuestas. Es más, sí, voy a presentar la pantalla de preguntas y respuestas. Y ayúdame tú con la gestión de las preguntas, ¿va? Si las preguntas las quieren hacer con su micrófono abierto, está perfecto. Si las quieren escribir en el chat, también lo pueden hacer. Ahora es el momento. A ver, alguien que se anime a preguntar. De eso se trata el aprender, de preguntar. Dice con el conocimiento bien aterrizado. Yo tengo una pregunta. Venga. Belén Tavares. Hola, Belén. ¿Debe de haber en cierto momento un límite de presupuesto, digámoslo así, para que todo esto funcione, o en realidad sí se puede con casi cualquier presupuesto? ¿Sí me explico? Sí, no te explicas perfectamente. Justo ayer que estaba estudiando el webinar, me planteé justamente esa pregunta. ¿Cuál es un presupuesto ideal para digital? Y la respuesta es que depende de qué tipo de producto o servicio tú tienes, ¿no? Si tu producto tiene como punto de venta, un punto de venta digital, el presupuesto digital tiene que ser alto. Si tu producto o servicio solamente tiene un apoyo de escaparate digital, bueno, el presupuesto tiene que ser mucho menor. O sea, yo he visto presupuestos digitales que van desde los 100,000 pesos mensuales hasta, justo acabamos de empezar a trabajar con una marca cuyo presupuesto mensual es de 700,000 pesos mensuales. Entonces, todo va a depender de cuáles son los objetivos de venta o de posicionamiento de tu producto o de tu servicio. Y si la plataforma digital es un aliado o un elemento indispensable para tu estrategia de marca en general, ¿no? No sé si con eso estoy respondiendo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Creo que ibas a hacer, antes de continuar con la sesión de preguntas, un comentario con respecto a que Rodrigo te podía apoyar con. Ok, cuando estábamos hablando del análisis cualitativo, Rodrigo nos apoya en la agencia con la parte de justo análisis de atención a cliente. Entonces, no sé si nos quieras comentar sobre el análisis que tú haces de forma mensual con los clientes que estamos llevando y esos resultados, cómo impactan en la adaptación de una estrategia digital mensual. Por supuesto que sí. Tenemos un ejemplo muy claro con un cliente que durante el mes de los festejos del Día de Muertos y todo este rollo, se llevaron a cabo una serie de propuestas en donde se invitaba a la gente, gracias a la pandemia, que escucharan un relato de forma pues digital. ¿Cómo fue que se llevó a cabo este proceso? Primero, durante un mes anterior las personas estaban preguntando respecto a qué era lo que iban a realizar en el mes de noviembre. Entonces, esto nos llevó a pensar en estrategias que se pudiesen aplicar para una atracción de personas y, por supuesto, en este caso, una atracción de leads directos a la empresa con la que trabajamos esta estrategia. La estrategia precisamente era un video en donde contaban un cuento muy, muy famoso para la cultura mexicana. Y pues nosotros estábamos esperando constantemente cuál iba a ser la respuesta de las personas. La verdad es que fue una respuesta muy buena. Correcto. En menos de 3 horas tuvo más de 1,000 vistas compartidos. Hubo muchísimas personas que compartieron ese dato. Y pues esto dio como partida la creación de contenidos de este tipo para seguir atrayendo personas hacia la empresa, uno.
Y dos, hacia la innovación de nuevos contenidos, como la creación de este tipo de historias o videos narrativos que fueran de importancia. El punto aquí es que el análisis de lo que la gente que está siguiendo tus redes sociales dice. De lo que hablan, etcétera, etcétera, es de los puntos más importantes para saber qué decisión tomar, ¿no? En este caso fue de suma importancia porque literalmente fue así. Si no funciona, no se abre presupuesto, pero si funciona, el presupuesto continúa. Lo que hemos platicado en webinars anteriores es que lo primero que debemos de tener es una mente muy abierta a las posibilidades que te van a tener. Y si te estamos realizando una propuesta, es porque ya se hizo un estudio previo. No te podemos no te podemos decir qué hacer sin antes haber realizado este estudio de mercado, básicamente, ¿no? De lo que tenemos a nuestro alrededor. No sé si con eso... Sí, es correcto. O sea, justo este caso que pones es interesante. Se hizo una inversión que no se tenía contemplada para desarrollar una mini producción sobre una leyenda mexicana. Esta leyenda o la reproducción y engagement que tuvo este relato superó cualquier expectativa que teníamos. Se volvió el contenido más valioso del año y el 10º contenido más valioso de unas redes sociales que tenían más de 10 años abiertas, ¿no? Entonces, con eso nos quedó claro que ahorita que la distancia es un elemento importante en nuestro día a día, podíamos seguir desarrollando una cercanía con nuestro público sin que hubiera una visita a este cliente. No sé si hay otra pregunta, Jorge. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que pasa si a la mitad de la ejecución sale algún gasto que pues, se puede considerar a lo mejor un gasto fijo, llámese en activos, llámese en servicio, pero justo a la mitad de la ejecución, ¿no? Porque sabemos que cuando uno administra, por decir algo, una casa, ¿no? A lo mejor tienes tú contemplado el rubro de gasto hormiga, ¿no? En una empresa, ¿cómo se gestiona si de repente te sale ese gasto que no esperabas que saliera y pues bueno, al final del día lo tienes que hacer? Bueno, por eso tienes tus 3 escenarios desarrollados, ¿no? Tienes un escenario ideal, un escenario similar al del ejercicio anterior y un escenario a la baja, ¿no? Para poder ver dónde está la flexibilidad de tu presupuesto para poder jugar con esto. Ahora bien, si, como tú estás planteando, a la mitad del año decidimos contratar una herramienta que nos va a dar una medición más exacta de nuestros esfuerzos digitales. Tú tienes que llegar muy, muy bien justificado cómo va a impactar en tu KPI para que una dirección te lo apruebe. Súper, gracias. Tengo una pregunta. Joaquín, dime, hola. No, perdón, creo que estaba hablando Luis y justo lo interrumpí. Adelante, Luis, yo pregunto después, no hay problema. No te preocupes, Joaquín, espero tu pregunta. Bueno. ¿Qué tal de nuevo? Gracias por la presentación, súper interesante para aprender un montón de cosas que a uno por ahí a veces no las tiene tan claras. Mi pregunta es la siguiente, Tricia. Cuando uno está planificando el presupuesto y lo ejecuta y pasa, por ejemplo, un trimestre o menos de un trimestre o hace un recheck del planning de cómo se va ejecutando, ¿cuáles son los 3 principales KPIs que nos recomendás para analizar y ver su comportamiento para la hora de modificar ese presupuesto o optimizarlo en función de buscar diferentes resultados? Mira, los 3 KPIs principales que se pueden determinar para un esfuerzo digital es evidentemente engagement, que no hay que confundirlo con el tamaño de la comunidad, sino cómo tu comunidad está respondiendo a tus esfuerzos digitales. El segundo, que va a depender del tipo de producto que tú tengas, si tienes un producto punto de venta o si tienes un servicio, pero tiene que ver con conversiones, ¿no? ¿Cuál es la reputación o cuál es el funnel de conversión que estás teniendo con respecto a tus esfuerzos digitales, ¿no? Y el tercer KPI que puedes establecer es los diferenciadores que tú ya marcas en un marketing plan. Ahora bien, una forma de medir un trimestre siempre tiene que ser contra ejercicio anterior, y si tus números son negativos, ahí hay una alarma, ¿no? Porque si estás teniendo menos engagement con la misma inversión, algo estás haciendo mal. O ya te estás dirigiendo de una forma no innovadora a un mercado que ya tenías cautivo. Entonces, ahí hay que hacer un cambio. No sé si con eso estoy contestando tu pregunta. Excelente, muchas gracias.
Luis, tenías una pregunta. Sí, bueno, tengo dos, pero una por una. La primerita, Ujú. ¿qué sucede si no tengo ningún historial, ningún año anterior al respecto del Para medir. presupuesto y tal? Una para medir y otra para establecer, ya sea Ujú, que nunca he aplicado marketing digital o porque la ujú, empresa, el cliente nunca lo ha desarrollado y quiere ahora por ujú. tiempos de pandemia o lo que sea, no tiene algo para. Aquí es con cuánto, en términos de porcentaje, sería bueno quitarle del presupuesto que lo tenía anteriormente, cuánto destinar a marketing digital. Ujú. Eso más bien se le quitaría a los medios tradicionales que se estaban utilizando, de alguna manera, ¿qué tanto? ¿No? Esa es la primera pregunta y la otra que aquí la tenía anotada. Pero bueno, ahorita voy contestando esa porfis y ahorita Ok, te... Bueno, perfecto. Mira, ¿qué pasa con las empresas que eran análogas? Así las vamos a determinar como empresas análogas que justo a partir de esta emergencia sanitaria que empezamos a tener el año pasado, tuvieron que convertirse sí o sí a una ejecución digital y que esto los está llevando a determinar qué es lo que necesitan. Uno, primero tienes que determinar cuáles son las necesidades de tu negocio, porque no es lo mismo la necesidad que va a tener la cafetería de la esquina que vivía del tráfico de la calle, a el ejemplo que les puse de la capacitadora, que era un servicio que se daba de forma personalizada y presencial, ¿no? Seguramente una cafetería a través de no necesitan un sitio para vender, ¿no? No necesitan un sitio para vender. Pero en el caso de una capacitadora, pues sí van a necesitar vender. Por lo general, un presupuesto digital tiene que representar una cuarta parte del presupuesto general de un marketing digital, de un marketing completo, ¿no? Ahora bien, si esta partida tú la vas a conformar y tenías medios tradicionales, pues hay que traducir ese presupuesto que tenías en medios tradicionales y pasarlo a digital. Yo te puedo asegurar que con lo que cuesta un espectacular, la renta de un espectacular mensual, con eso tienes una super estrategia integral completa para marketing digital. Es más, te sobra. Hola, Sí, hola, yo tengo una pregunta. Bueno, sí, es complementaria. Eh, sí. un presupuesto tradicional se establece en razón casi siempre de un porcentaje de las ventas, de los costos, lo anexan al costo, etcétera. En Uh-huh. el caso de digital, acabas de responder que dices que es más o menos, digamos, una cuarta, pero ¿hay alguna forma Uh-huh. en que puedas guiar a un cliente eh, que haga o que no haga marketing? ¿A qué porcentaje debe de destinar de sus productos para tener un monto ideal para su campaña? Sí, mira, para que tu respuesta sea completamente respondida, se dice, amigos, no sé. Resuelta. Gracias, Rodrigo, tú siempre eres el chico del buen decir. Para podértela resolver claramente, lo que yo te diría es, nuestra obligación como agencia es, antes de hacerte un RFP, es conocer tus necesidades y cómo estás en la actualidad. ¿No? O sea, cuando nosotros nos aproximamos con un cliente nuevo, es nuestra obligación primero analizar cuáles son las prácticas que estás llevando, ya sea que lleves algo de digital o no lleves nada de digital. Una vez que nosotros hemos establecido cuáles son tus necesidades, en qué lugar estás posicionado hoy por hoy y hacia dónde quieres llegar, es ahí como se conforma ese presupuesto. Y ese presupuesto puede ser variable, va a depender muchísimo de cuáles son tus objetivos. A tercer que esos objetivos también sean reales. Porque sí hemos tenido casos donde quieren de cero tener 1 millón de seguidores. No, así no funcionan las cosas, ¿no? O no les va a garantizar el número una estrategia eficiente. Entonces, debe de haber ese periodo de análisis, ya sea por el responsable de marketing digital dentro de una empresa o por parte de la agencia. Pero nosotros implementamos esa metodología para poder establecer un presupuesto. Como tal, no hay una fórmula mágica. Una de la forma que nosotros trabajamos o la filosofía como WRU trabaja es tener una atención personalizada y no podemos ver a los clientes como iguales y recomendarles lo mismo. No sé si con eso estoy contestando tu pregunta.
Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, pero había una condición que son el porcentaje que eso representa de un producto o cuánta o qué cantidad dejas de tu inversión publicitaria y cómo lo estableces, ¿me explico? Pero sí, está Sí, bien. sí, o sea, va a depender mucho de tu producto, de tu servicio, cuál es tu presupuesto de marketing y publicidad, eh, cuánto se puede designar a digital, ¿no? Y también qué tanto estás abierto a salir de tu zona de confort y probar nuevos formatos también, ¿no? Vale, gracias. Luis, tenías una segunda pregunta. Sí, Jim, ya lo encontré. Aquí, viendo en los avances trimestrales, de Ujú. si no me dio resultado en función obviamente a los números esperados, a los KPIs que se hayan determinado. Puede ser, si no se está llegando, ¿qué tanto es, ya sea por el medio utilizado o por la producción y ejecución? O sea, ¿cómo ponderar uno si fue? Porque creo que la parte, no sé si ustedes como expertos, la parte de producción haya sido mal ejecutada y eso sea de alguna forma como cualitativo, un sentir de chin, creo que no, el diseño no fue el adecuado, continúo en esta plataforma o cambio a la producción. No sé si me di a entender. Sí, mira, la forma más fácil es tener estos análisis mensuales. Nosotros como agencia siempre damos un análisis mensual de resultados y recomendaciones, porque desde el análisis mensual estamos detectando qué tuvo un resultado o qué picos de tu engagement están relacionados con qué tipo de contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, la parte de social que maneja Ernesto con su equipo es muy importante para tener esta parte de sensibilidad y cualitativo y casarlo también con los resultados en funnel de conversión o en ventas, ¿no? Eso te va formando un criterio adelantado para llegar al trimestre. Y en el trimestre con estos elementos más cualquier herramienta de medición que podemos usar como el Salesforce o como SEMrush nos van a permitir tener numéricamente la justificación de un cambio, básicamente. Gracias. No, ¿de qué, Luis? No sé si hay alguna otra pregunta, Miguel. Sí, hay una pregunta más. Hola, Ra. Hola, si es una empresa internacional o con servicios internacionales, ¿cómo consideramos la ganancia o la pérdida? Y también, ¿cambiaría el presupuesto o cómo haríamos Sí, aquí? cañón. O sea, si es o sea, pensando que nosotros llevamos el control de una empresa internacional y que hacemos doméstica la gestión para diferentes ciudades. En el análisis cualitativo tenemos que meter algo muy, muy importante que va a ser cultura y tipo de consumo. No se consume, tú que estás en Barcelona, no se consume igual allá que acá. Los contenidos en Europa no son iguales aquí que acá. Es más, entre los mismos países de Latinoamérica hay que hacer adaptaciones, tropicalizaciones y no necesariamente las redes sociales tienen el mismo impacto aquí que en Brasil, por ejemplo, que es absolutamente un mercado diferente. Entonces, en tu análisis cualitativo tienes que meter esta parte, ¿no? Y lo ideal sería que siempre tuvieras un representante del área digital dándote el feedback de cada uno de tus países. Para no hablar de un cliente, eso era lo que hacía cuando llevaba la dirección digital de Cinépolis. O sea, todo se gestionaba en Morelia, pero tenía a mi, digamos, a mi representante en India y tenía a mi representante en los países de Centroamérica. Tenía un equipo de 3 personas en Centroamérica para ver la respuesta de Centroamérica nada más. Había una persona en Brasil, había una persona en Chile, había una persona en India, es decir, yo recibía el feedback de todo y lo íbamos adaptando culturalmente y en presupuesto, ¿no? Para tener pues esta personalización que se debe de hacer para una ejecución de calidad, porque me parece que la ejecución de calidad tiene mucho que ver con tu tiempo de respuesta y con saber escuchar a tu target o a tu buyer persona. Genial, muchas gracias. A mí la pregunta de Rafa me hizo que me surgiera otra duda.
En este caso de empresas internacionales, ¿cómo o bajo qué rubro contemplaríamos pérdida o ganancia cambiaria en cuestión de divisas? Ay, háblale al Banco de México. No, no es cierto. A ver, ¿me puedes replantear tu pregunta? O sea, ¿cómo considero yo una pérdida en cuestión de paridad cambiaria? Sí, o sea, al final del día puede existir una pérdida o una ganancia, ¿no? En el momento de pagar un servicio internacional, ¿no? Ajá, ajá. ¿Eso bajo qué rubro lo contemplaríamos en la realización? Mira, en la realidad, si estamos hablando de una empresa internacional, la cuestión cambiaria ya no es tu problema, es problema del Departamento de Finanzas. Y cuando vas a abrir un mercado, a mí me tocó abrir Brasil, me tocó abrir España, me tocó abrir India, me tocó abrir Estados Unidos en Cinépolis. Y yo designaba un presupuesto específico de acuerdo a la etapa en la que iba en cada país, porque no necesariamente con todo estaba empezando de cero, ¿no? Sino que ya se tenía un cine y había o una distribución o una presencia de Cinépolis en ese país y había que reestructurar el esfuerzo digital y centralizarlo en México, ¿no? Entonces, no es lo mismo el presupuesto de un país que ya tenía presencia de marca que uno que íbamos a aperturar. Pero ahí la conversión cambiaría, ya no es responsabilidad de marketing, ya es responsabilidad del el CFO y de su equipo, básicamente. Ah, ok, perfecto, gracias. No sé si hay algo más. Pues creo que no, el chat también ya está abierto. Creo que ya Marimar salió. Gracias por compartir. Gran trabajo el equipo WRU, comenta Marimar. Joaquín comenta gracias por todo, gran trabajo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Vamos a subir el webinar, espero que esta semana esté ya en nuestro website. Les mandamos un correíto y cualquier cosa, pues nos pueden contactar a mi correo, que es tricia.trujillo@wru.com.mx o al contacto@wru.com.mx de la agencia. Mil gracias por participar.